Bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre escritura. Este es el programa número 32 y tenemos una entrevista con Maru Lombardo. La entrevistada de hoy es Maru Lombardo. Conocí el trabajo de Maru gracias a Adrián Zambrano, a quien entrevistamos en el programa número 11. Adrián tuvo un papel protagónico en el podcast de ficción Manual para ser Juan Helsing, escrito por Maru, y que puedo recomendar ampliamente. Maru es argentina, radicada en Colombia. Es licenciada en Literatura y Periodismo por la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. Ha sido periodista, escritora, desarrolladora de contenidos, profesora de narrativa de ficciones sonoras en su alma mater, manager editorial y productora senior de ficción. Sus podcasts han obtenido varios premios a nivel internacional. Me interesaba especialmente entrevistar a Maru para mostrar que la escritura no solo se queda en la palabra impresa, sino que en nuestro tiempo va más allá, sirviéndose también del sonido para extender su mensaje. ¿A qué edad empezaste a leer? Empecé a leer voy a decir que a los 7 años, si mal no recuerdo, puede que un poquito después, no recuerdo exactamente la edad, pero sí recuerdo unos libros que me marcaron de muy chiquita y que a partir de ahí me condenaron a ser escritora, creo. ¿Nos puedes mencionar algunos de esos libros? Sí, yo creo que la saga que me marcó para siempre y que hoy reconsideraría otra vez o que volvería a leer con otros ojos fue la saga de Harry Potter. Yo leí el primer libro en español con mi mamá. Ella me leía varios de los capítulos, yo leía otros por mi cuenta y me generó una intriga tal la historia de este niño mago que empieza a pasar por tantas aventuras y tantas cosas raras, que empecé a tratar de imitar la historia. Me acuerdo que más grande, cuando tenía 13, 14 años, empecé a escribir muchos fanfictions de Harry Potter. Hay una página legendaria en la que algunas cosas mías deberían estar por ahí, que se llamaba Azkaban México. De hecho, un gran representante del potterheadismo latinoamericano, y estaba obsesionada con la escritura de ficción particularmente. Y todo empezó por haber leído esa saga. Yo dije, si me tengo que obsesionar con algo en la vida, me gustaría obsesionarme con escribir cosas como esta, y así fue. A mí me pasó semejante, pero con mis hijos. Yo ya lo leí estando en la universidad, un primo mío me lo prestó y fue cuando empecé. Y lo leí en ese momento, ahorita ya lo volví a leer, pero justamente nos agarramos leyéndolo con mis hijos. Hermoso, hermoso. No, es que en su época creo que fue un fenómeno editorial que no pudimos entender qué tan importante era hasta unos años después también. Los que crecimos como en esa generación que salió Harry Potter y nos consumió por completo, 20 y pico años después pudimos entender qué fueron las cosas o los elementos, el tipo de historia y el tipo de marketing también, por supuesto, que se hizo para que fuera una saga que te atrapara por completo. Y eso me pareció siempre muy, muy fascinante y me marcó la vida como escritora.
Sí, es probable que el mundo editorial haya, al menos en la ficción, haya un antes y un después de Harry Potter. Sí, de hecho, yo trabajé como periodista en un periódico local de acá de Colombia que se llama El Tiempo durante varios años, y en ese periódico yo publiqué un especial de los 20 años de la publicación del primer libro de Harry Potter, y uno de los elementos más importantes de esa reportería era analizar cuál fue el quiebre del mercado que hizo en el sector editorial Harry Potter antes y después de su aparición. Y básicamente esa saga creó la literatura juvenil como un género al que muchísimas editoriales del mundo le quisieron apostar en el mercado. No es que no existieran otros ejemplos antes de Harry Potter que podían ser considerados literatura juvenil, pero esa noción de que vos vas a una librería y encontrás el tag que dice literatura juvenil es gracias a Harry Potter prácticamente. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído completo? Bueno, justo iba a decir que yo creo que por el impacto que me generó Harry Potter y la Piedra Filosofal es uno, pero ya más grande empecé a hurgar en la biblioteca de mi padre y ahí descubrí a un escritor norteamericano que falleció recientemente, que se llama Paul Auster, y ese libro se llamaba En el país de las últimas cosas. Es una novela que escribió Paul Auster que es cortita, es distópica, sobre una mujer que, si no estoy mal, despierta en una ciudad casi completamente abandonada, como yo me lo imaginé siempre como una especie de Detroit llevado un poquito a otro extremo. No sabemos muy bien qué está pasando en ese planeta o en ese continente para que esté desolada esta ciudad, pero ella básicamente tiene que sobrevivir a este espacio en el que, por supuesto, que los peores enemigos son las personas mismas, ¿no? Y las relaciones humanas. Entonces, no sé, tenía como una oscuridad y como una reflexión personal, también de una voz femenina que me llamó mucho la atención, incluso habiendo sido escrito por un escritor hombre, que era algo que en esa época de mi vida no consideraba como si tenía autoridad de hacer eso o no. Pero en cualquier caso me impactó mucho la preocupación por el lenguaje que exhibían los libros de Paul Auster, y creo que ese es uno de los que más recuerdo que haberme leído por completo de jovencita. ¿Qué te gusta leer? Estoy obsesionada últimamente con lo que conocemos como el gótico andino o el gótico latinoamericano. Estoy leyendo muchas mujeres que escriben terror en Latinoamérica, como por ejemplo Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, Natalia Freire. También estoy leyendo poesía y relatos poéticos como de una uruguaya que se llama Marosa Di Giorgio, que tiene unos relatos eróticos en un libro que se llama Misales, relatos eróticos, que me parece que son joyas de la literatura latinoamericana que deberían ser más populares y que yo tengo en este momento la fortuna de conocer de nuevo porque estoy haciendo una maestría en escritura creativa. Entonces me estoy hundiendo en esas lecturas otra vez. Sobre todo estoy leyendo mujeres ahora. Sí, yo creo que tiene algo muy especial. Yo no la conocía, la verdad, que es que ella escribe sobre supongo que sobre la agencia femenina y el erotismo femenino de una manera muy contestataria para su época. Creo que esa es una pequeña fracción de lo que la hace muy valiosa, pero además, como ella es poeta, ¿sí? Sus relatos tienen una evocación onírica del lenguaje que te genera muchas sensaciones muy interesantes a la hora de leer, y te lleva a paisajes muy increíbles que creo que no son tan comunes en los cuentos más contemporáneos, me atrevo a decir, pero puede que esté diciendo algo refutable, por supuesto, pero siento que el relato poético es algo que de Marosa Di Giorgio lo recomiendo plenamente, y su poesía también, pero estoy muy enfocada en este momento en sus relatos poéticos. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito. Bueno,
esta pregunta siempre me parece muy injusta, pero voy a tomar una decisión, que es, hace un año aproximadamente me leí Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Es un libro que está siendo muy famoso dentro de la literatura latinoamericana, de la Argentina, de la iberoamericana en general. Y a mí la razón por la que me tocó el corazón es porque creo que es una mezcla perfecta entre lo que conocemos como un libro de género y un libro con una voz muy propia y latinoamericana, entre comillas, entre evocativa y también con mucha trama, y con una trama muy identificable. ¿A qué me refiero con todo esto? Siento básicamente que es un libro de misterio con una identidad muy propia, y eso de terror prácticamente, más que de misterio. Y creo que es un libro que a mí me hubiera gustado escribir, y por eso me gusta tanto. Es un libro sobre Argentina, que es mi país natal, sobre idiosincrasias argentinas imaginadas en un contexto de cultos y de herencias de países que están presentes en la cultura argentina también. Entonces me parece que tiene una búsqueda de una cultura, entre comillas, local, aplicándolo a un género que es completamente universal y exitoso en el mercado también, que eso también me interesa, cómo lo explora Mariana Enríquez. Y ese libro sí me hubiera encantado escribirlo yo, es lo único que puedo decir. Claro. Yo justamente todavía no entro a Mariana Enríquez, pero el que me recomendaron mucho fue Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Menos es terrible. mal. Es Sí, terrible, menos... pero es buenísimo. Bueno, wow. Sí, no lo tenía presente en este momento, pero te cuento. Yo lo leí el año pasado volviendo de un vuelo de Argentina a Colombia. Me lo leí todo en el avión prácticamente. Bueno, la mayoría me lo leí en el avión. Y me quedó la piel de gallina. Es el libro más incómodo, es de los libros más incómodos que he leído en muchísimo tiempo. Es otro de esos libros que me hubiera encantado escribir, pero siento que yo no lo hubiera podido escribir. No sé si eso habla bien o mal de mi tarea escritural, pero la prosa de Basterrica me parece que va a ser recordada por décadas, y uno de los libros que yo creo que ya está marcando un poco esa noción es Cadáver Exquisito. Es absolutamente aterrador, es incomodísimo. Yo creo que toca un tema muy incómodo además socialmente, que es el consumo de carne animal y el consumo de carne humana como carne animal, pero sobre todo es una novela para pensar nuestra relación con los animales y con las personas no humanas, no solamente con los humanos. Entonces creo que ese juego que hace de obligarte a pensar en esa relación por donde más te duele, ¿sí?, es perverso y es hermoso. Así que léelo, por favor léelo, porque te va a matar, ese libro te va a matar. Sí, yo cuando lo leí, lo que también me pareció genial de ella fue la forma en que te tiene como mono de trapo, de que te lleva para un lado, parece que te va a llevar a otro lado, parece que te lleva a otro, y al final, no sé cómo decirlo, te avienta al fuego. Sí, creo que tiene unas vueltas de tuerca loquísimas, y tiene unos personajes que parecen muy crípticos, ¿no? Eso me parece muy bello de ese tipo de narrativa, de novela. No creo que sea una novela breve, pero sí que no son de grandes novelas épicas, sino novelas un poco más contemporáneas, que al construir misterio tratan de hacerlo con un lenguaje que te ayude a acceder a los personajes, por supuesto, pero también calla mucho sobre sus personajes. Entonces, a veces toman unas decisiones que vos te quedás como, ¿en qué momento me dijeron que esto iba a pasar? Y aún así tiene mucho sentido que estén pasando. Y me parece que esa maestría de la escritura la aplaudo completamente, estoy súper de acuerdo. ¿Cuál es tu libro menos favorito? No creo que tenga un libro menos favorito, porque quizás los libros menos favoritos los olvido. Y eso, ahora que me lo planteas así, quizás no sea la mejor idea, porque uno debería tener libros no favoritos para tener en cuenta quizás
tener una construcción más crítica de por qué no le gusta eso que leyó, ¿cierto? Pero en este momento mi cerebro los tiene completamente bloqueados, así que voy a seguir pensándolo, hurgando en esas partes incómodas de mi cabeza que no quiere pensar en sus libros no favoritos, y si llega a resurgir del petróleo de mi cabeza te lo diré. Claro, me recordaste, estoy viendo un curso de Alan Moore que hizo para la BBC, y él comentaba no solo leer libros buenos, sino también leer libros malos, porque eso te va a impulsar a pensar, yo pude haber escrito eso y capaz de que lo puedes hacer mejor, o capaz de que lo haces mal, pero eso te va a llevar al menos a escribir. Sí, pero ¿qué es un libro malo? Porque yo pienso como, sí, no sé, los libros de autoayuda no me parecen buenos, ¿me entendés? Pero sí, claro, no porque considere necesariamente que son inútiles o que tienen una historia a veces cuestionable, qué sé yo, estoy diciendo como estereotipos, pero supongo que si cada género tiene un mercado particular y yo siento que me quiero educar en ciertos mercados como para entender cuáles son los recursos que usan, cómo yo los podría aplicar o cómo puedo yo insertarme en ese mercado como escritora. A veces es un poco difícil elegir cosas que no te gustan, ¿no? Porque es como, bueno, dentro de lo que me interesa, si consumo cosas relacionadas o si libros parecidos, relatos más o menos similares, pues igual no me va a gustar quizás todo lo que lea de ese género, pero no por eso quizás sea mi menos favorito, quizás eso signifique como los libros a los que no volvería nunca más, como un libro que leí, quizás la Biblia, entonces, quizás la Biblia, pero mentiras, no por las razones que sería por la razón que pienso que es que a veces las religiones, los textos religiosos me dan un poco de miedo, pero no por los textos en sí mismos, porque la Biblia es un texto hermoso, y sin embargo es mi libro menos preferido. Así que quizás debería volver a él por eso. ¿Por qué es importante leer? Para mí es importante leer porque te ayuda a entender ideas complejas, por una parte, ideas que no existen solamente en un instante o en una corta duración de tiempo. Yo creo que te enseña a relacionarte con otras personas y con mundos que no necesariamente son los mundos con los que más estarías conectado, por más que los géneros te gusten o no te gusten los que estés leyendo. La lectura, además, creo que tiene una cualidad de enseñarte a escribir, y no me refiero gramaticalmente a escribir bien, eso no es a lo que voy. Creo que te ayuda a entender la estructura histórica de nuestras historias. Todo lo que vemos en internet, todo lo que vemos en plataformas de bajo demanda como Netflix, Amazon, etcétera, etcétera, tienen estructuras narrativas que vienen de la manera como hemos concebido a los libros también. Acá estoy entendiendo lectura como leer libros, porque hay muchas cosas que se pueden leer de distintas maneras, muchos tipos de formatos se pueden leer, pero si estamos hablando de leer libros específicamente, yo creo que es una manera de volver a las bases de qué están hechas las historias que nos contamos como civilización, como personas, como sociedades, y también de aprender a identificar voces, usos de palabras, campos semánticos distintos para evocar ciertos espacios que no serían evocables en otro tipo de formatos como los audiovisuales o como los sonoros inclusive. Me parece que leer libros, ya sea sobre todo impresos o digitales, pero es decir, leer texto, creo que hoy es una experiencia que no nos deberíamos negar porque es muy diferencial a todos los otros tipos de experiencia de historias que nos rodean todo el tiempo. ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Qué género o géneros escribes?
Yo empecé a escribir cuando tenía 10 años de manera serial, como los asesinos seriales. Es decir, empecé a escribir cuentos de fantasía. Era de estas personas que pensaba que cuanto más largo fuera el cuento, mejor, por alguna razón. Entonces hacía como pequeñas maratones de escritura y trataba de escribir lo más que pudiera. Me gustaba mucho escribir en diarios también, no solamente personales, sino como hacía diarios como si fuera personajes de novelas que estuviera escribiendo. Entonces, no sé, tenía un diario, por ejemplo, un día de Hermione Granger de Harry Potter, porque trataba de imitar un poco su voz. Y después tenía un diario sobre otro personaje de Paul Auster, porque trataba de imaginarme cómo pensaba ese personaje, y así. Y a partir de ahí yo siento que siempre estuve escribiendo. Escribía mucho en el colegio, escribía mucho en la universidad. Yo estudié letras en la universidad y al graduarme de esa carrera empecé a escribir como periodista. Yo fui periodista muchos años para medios de comunicación. Ahora soy periodista independiente y también soy guionista. Y de la idea de la ficción que yo había ejercitado toda mi vida, mi infancia, mi adolescencia, pasé a escribir mucha no ficción, ¿verdad? Esa no ficción fueron reportajes, crónicas, entrevistas, y dentro de ese universo encontré el mundo del audio y de la narración sonora. Allí produje muchos tipos de programas que requerían muchísima escritura también. Por ejemplo, crónicas sonoras de no ficción. Yo escribí True Crime en un momento, también escribí entrevistas narradas de temas de cultura y de literatura, y después empecé a escribir ficciones sonoras, que es a lo que mayormente me dedico ahora en mi proceso escritural. Entonces hoy me considero casi que de tiempo completo una guionista de ficciones sonoras. ¿Por qué escribes? Yo escribo porque esta es una pregunta que a veces es tramposa para nosotros los escritores, porque reducir lo que hacemos a una respuesta es arriesgarnos a que esa respuesta cambie todos los días, y probablemente mañana no te conteste lo que te voy a contestar hoy. Hay muchas personas que dicen que escriben para sobrevivir. Estoy de acuerdo, yo escribo para sobrevivir. Hay otras personas que dicen que escriben porque es lo único que saben hacer, y yo creo que sé hacer muchas cosas, pero creo que lo mejor que sé hacer es escribir, entonces también lo hago por eso. Hay otras personas que te dirán que entienden la vida escribiendo y por eso escriben, y yo te diría, yo también escribo por eso. Así que nunca elegiría una sola razón para escribir. Pero si hay una sola razón que condensa todas esas, es porque amo escribir. Entonces, ¿por qué no lo haría si amo lo que hago? ¿Por qué es importante escribir? Escribir no es importante. Es un acto de fe, es una apuesta, es una manera de hacerse con la voluntad de crear una realidad que no existe y traerla a este mundo, ya sea si estás escribiendo ficción o no ficción. Me parece que escribir es un acto de voluntad, por supuesto, es un acto de disciplina también, pero también es un acto de la tripa, del estómago. Es algo que te tiene que llamar de alguna manera, y ese llamado, por supuesto que se ejercita con disciplina y por supuesto que toma forma con cosas que no son el estómago, ni la tripa, ni el instinto. Pero creo que escribir es importante porque es una manera de satisfacer ese llamado, de traer a este mundo cosas que sin vos no existirían. Lo veo por ese lado. ¿Cuáles son tus temas favoritos para escribir? Últimamente estoy muy preocupada en términos de temas, por las relaciones intrafamiliares y las relaciones de pareja.
y también las relaciones en general que son difíciles de nombrar entre las personas. Uno diría que ese es un tema de toda la literatura, estoy de acuerdo, que puede que sea un tema de toda la literatura, pero me parece que me llama mucho la atención una tendencia social en la que, por ejemplo, muchos medios se han enfocado en los últimos años con clickbaits y este tipo de cosas, que es cómo muchas personas están dejando de casarse y entrando a relaciones quizás poliamorosas o tratando de encontrar otro tipo de configuraciones familiares en sus vidas. Y no escribo particularmente sobre eso, pero me interesa cómo la sociedad reconfigura esas relaciones, las castiga, las promueve, las vuelve estatus malo o bueno, etcétera, etcétera. Y a mí me gusta explorar ese tipo de silencios en mi escritura, siento yo. ¿Cuáles otros temas quisieras abordar? Yo tengo muchísima curiosidad en este momento por la relación que como sociedad y como usuarias de Internet estamos teniendo con las inteligencias artificiales, teniendo en cuenta que hay demasiado que se está diciendo sobre las inteligencias artificiales. Hay muchísimas ficciones sonoras sobre inteligencias artificiales, sobre lo cual estoy personalmente harta, porque no sé qué tanto más se puede decir sobre esa relación que tenemos, y aún así entiendo perfectamente por qué existen tantas, ya sea porque es un tema que está de moda, ya sea porque es un factor que está cambiando la manera como algunos vamos a trabajar, ya sea porque despierta unos miedos dentro de nuestra sociedad que han sido explorados en muchísimas otras ramas de la literatura. Entonces es como que me genera esta tensión de no quiero saber nada más de este tema y al mismo tiempo quiero saber todo de este tema. Entonces a veces tengo ganas de escribir sobre eso, ya sea alguna ficción sonora, ya sea historias en cuentos, quiero decir, ya sea novelas, pero me da miedo pensar que no tengo nada más que decir sobre este tema, más allá de todo lo que todo el mundo está diciendo. Y creo que en esa tensión es cuando uno debería ponerse a escribir. Yo no lo estoy haciendo, pero en ese tipo de inquietudes es cuando uno debería empezar a explorar la escritura, siento yo. Sí, claro que sí. Al respecto, pues bueno, yo siendo de la rama del conocimiento de la que soy y también muy interesado, yo tengo un proyecto ahí parado de una novela desde hace claro, es que es un tema fascinante. Sí, y lo que te iba a decir es que lo que yo noto, obviamente yo lo veo con otros ojos, pero lo que yo estoy viendo que transmiten los medios es mucha mentira o muchas verdades a medias, porque cuando lo ves de la manera técnica, no es lo mismo lo que te están expresando a lo que tú sabes y las cosas que pueden hacer. Claro que hay otro trasfondo que es lo que quieren hacer con ello, con esos instrumentos. O sea, es el clásico ejemplo de una espada, no sé, una daga. La puedes usar para sacarle punto a un lápiz o para sacarle las tripas a una persona. Claro. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos y no nos dicen, porque también son temas quizás un poquito complejos para el común de las personas, peor que poco a poco no nos permiten entrar a situaciones ya más técnicas con la educación, pero a veces no es para tanto, el problema es las personas. Siempre, yo creo que esa es la gran lección de la ciencia ficción en general, ¿no? En realidad el problema no es la tecnología en sí, sino cómo las usamos y qué queremos hacer con ellas. Pero me parece que en cuanto a discusión social, ¿sí? Cuando uno habla hoy de inteligencias artificiales, está hablando en realidad de un montón de cosas que están solamente agrupadas bajo ese
ese nombre, pero casi que en realidad no estamos hablando de la inteligencia artificial como tecnología, porque eso no es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es otra cosa, es el desplazamiento del trabajo, es que un montón de gente en un solo país esté monopolizando estas herramientas, entonces cada vez que las usamos solamente le estamos dando un montón de plata a esas personas. Estoy solamente poniendo miedo sobre la mesa, ¿no? Estamos hablando de la supuesta toma de conciencia de una inteligencia artificial para acabar con el mundo, en fin. Pero son todas acciones que preceden o son consecuencia de cómo la gente usa esas herramientas. No es la inteligencia artificial como existencia en sí misma. Y lo entiendo, y me parece, creo que ha pasado con muchísimas tecnologías a lo largo de la historia, por no decir con todas, ¿no? Y por eso siento que es difícil decir algo nuevo al respecto o pensar algo que no se haya pensado. Yo creo mucho en esta idea de que las ideas no son originales y está bien, pero a veces tampoco vale la pena contribuir a un ruido innecesario, ¿sí? Y pienso mucho en eso. Entonces eso me está inquietando mucho últimamente como tema que me gustaría explorar, pero no sé si voy a tomar la decisión de hacerlo, la verdad. Para citar a García Márquez, las ideas no son de nadie. No, para nada. Y tampoco se trata de patentarla de ninguna manera. Pero a veces me pregunto qué tanto vale la pena hacer propuestas que ni siquiera sé para qué las quiero hacer. ¿Me hago entender? Como sí. Más allá de satisfacer una curiosidad personal que puede ser más que suficiente, pues. Pero bueno, sí. Era lo que yo te iba a decir, que tú busques lo que crees que puedes hacer. Yo entiendo que estás en medio de este torbellino de toda esta situación, pero pues explóralo a final de cuentas, yo te diría, por ti mismo. Sí, total. Yo creo que me hago esa pregunta también porque yo soy ante todo productora de podcast. ¿Y por qué esto es importante para la respuesta que voy a dar? Porque inclusive los podcasts de ficción, al menos los más, vamos a llamarlos exitosos entre comillas, o los más virales entre comillas, este tipo, podemos matizar todo esto, todo lo que queramos, pero hay una gran tendencia en los podcasts de ficción como más exitosos, que es que siento que proponen ficciones en las que tratan de enseñar algo sobre el tema del que están hablando. Y cuando digo enseñar, no me refiero a moralizar o a dar una lección, sino a realmente entender o tratar de entender, entre comillas, la ciencia detrás de lo que están hablando o los procedimientos técnicos detrás de lo que están hablando, para que la persona que escuche esa ficción igual se quede con unas nociones educativas, entre comillas, de esa tecnología a la que le estamos hablando. ¿Me hago entender? Entonces, satisfacer mi propia curiosidad es un paso, por supuesto, pero yo me preocupo mucho por con qué se queda la gente de esto que estoy escribiendo. No sé si debería, pero bueno, te lo quería comentar por eso. A veces mi curiosidad siento que no es suficiente para animarme a hacer cosas. Ojo, creo que para cualquier escritor la curiosidad debería ser suficiente. Yo estoy transitando otras cosas también. ¿Qué te inspira a escribir? ¿Qué cosas específicas has usado o usas como inspiración? ¿Tienes un método para escribir? ¿Cuál es? A mí me inspira a escribir las preguntas que tengo. En ese sentido, la curiosidad, por supuesto, es un gran motor para escribir. Me gusta y me inspira mucho el acto de escribir en sí mismo. Voy a tratar de ser un poco más clara en esto. Yo tengo jornadas de escritura de mínimo 4 horas, intento hacerlo. De ahí para adelante lo que necesite escribir dependiendo del proyecto en el que esté trabajando. Pero ¿por qué hablo de este mínimo? Porque yo siento que las primeras 2 horas de escritura estoy tratando de rumiar ciertas ideas, tratando de rumiar cierto tono del texto, tratando de rumiar cierta forma que le quiero dar a algo. Ojo, por más que yo ya sepa lo que quiero escribir, yo trabajo con estructuras, yo trabajo con
borradores de guiones previos. Yo tengo un montón de herramientas para escribir, pero por más que ya las tenga, a mí me gusta ese momento en el que una idea empieza a conectar con otra y un texto empieza a tomar forma y de repente todo tu ser está entusiasmado por esa idea que acabas de generar que no sabías que podía existir antes, ¿sí? Y yo en la escritura busco ese momento. Yo sé que ese momento va a llegar porque se llega ahí calentando la escritura misma. Así como uno se ejercita en deportes y calienta su cuerpo para ese deporte, en la escritura pasa lo mismo. Y llegar a ese momento para mí es mi razón de escribir. No sé por qué. Es de las cosas más estimulantes y bonitas y preciosas que me han pasado. Entonces es algo que busco todo el tiempo y es como que lo que siempre estoy buscando cuando escribo. Pienso mucho en esos momentos, la verdad. Ya sea el género, la idea, el tipo de formato que esté escribiendo, eso la verdad para mí pasa a un segundo plano. Por supuesto que tengo preferencias, por supuesto que tengo ideas que quiero explorar, que me llaman a cierta urgencia para escribirlas, pero a mí la disciplina de la escritura por la escritura misma es lo que más me llama siempre. ¿Cuáles son los autores que te influenciaron para escribir? Bueno, he hablado mucho de Mariana Enríquez, pero voy a seguir repitiendo que ella es de mis influencias más grandes para escribir en este momento y para sortear los géneros y los tonos de ciertas preocupaciones sobre las relaciones humanas que tengo en este momento. También hablé de Mónica Ojeda, que ella es una escritora ecuatoriana que también escribe un gótico increíble. Hay una escritora local colombiana que se llama Carolina Rodríguez Mayo, de quien soy muy amiga además, pero ella también escribe relatos de terror relacionados con experiencias tanto queer como racializadas, muy particulares de Colombia, diría yo, y también de su vida personal. Es una persona que admiro muchísimo y siempre tengo en la mira su escritura. Y recientemente estoy leyendo ese tipo de escritoras que me nutren muchísimo y me ayudan muchísimo a pensar en cómo quiero seguir estructurando mis propias narrativas, mis propios proyectos sonoros. Como verás, te he mencionado autoras que no necesariamente tienen proyectos de ficciones sonoras, ¿cierto? Y eso me parece importante porque a mí me ha nutrido muchísimo la literatura para mis ficciones sonoras. En eso se puede notar en muchísimos proyectos en los que he trabajado. Y me gustaría que ese cruce de influencias continuara pasando, no solamente a mí, sino a todas las personas que quieran crear ficciones sonoras, porque de verdad creo que hay un paralelismo y unas posibilidades entre ambos tipos de formatos, tanto el texto escrito como el texto para audio de ficción, en el que con el que podemos hacer cosas muy maravillosas. Entonces, esas son más o menos las personas que estoy leyendo ahora. ¿Escuchas música al escribir? ¿De qué tipo? Sí, yo escucho música casi todo el día, todo el tiempo. De hecho, me tengo que desconectar un poco de escuchar música porque es lo primero que hago al levantarme y lo último que apago al acostarme. Y no necesariamente eso es positivo para mí todo el tiempo porque estoy muy pendiente de qué quiero escuchar, cuándo, y si termina esta canción poner la otra. Entonces me distrae de una manera a veces un poco absurda. Me tengo que hacer responsable de eso, pero también escucho música de manera responsable para escribir. Yo creo que lo que más escucho últimamente es Portishead, Massive Attack, y estoy obsesionada con un rapero colombiano que se llama Ain Hardem, que lo que tienen en común todas estas referencias es que tienen un poquito de trip hop, que es una manera que es
este género basado en el hip hop que tiene unos beats que a mí me ayudan como o a relajarme mucho o también a construir la ira suficiente para escribir con una potencia muy particular. Entonces, eso es más o menos lo que escucho para escribir, pero depende mucho del proyecto. Depende mucho de qué ánimo quiero evocar. También yo muchas veces hago playlists por proyecto, porque cada uno tiene tonos distintos. Y la verdad es que esas listas de reproducción sí me ayudan mucho como a ponerme en los humores distintos que requiere cada proyecto. Pero en general me voy mucho por el trip hop. ¿Nos puedes hablar de tus libros o publicaciones? ¿De qué se trata tu más reciente libro o publicación? Bueno, yo en los últimos años me he dedicado a ser productora de podcasts de muchos tipos, tanto de podcast de entrevistas como de no ficción, y también especialmente, que son los más queridos para mí, de podcast de ficción. Y dentro de esos he trabajado en varios que me enorgullecen mucho. Uno de ellos se llama Manual para ser Juan Helsing, que es una especie de historia antológica de monstruos latinoamericanos, en los que un exantropólogo mexicano que se llama Juan Muñoz empieza a buscar a una creadora de contenidos paranormales para enseñarle cómo identificar monstruos, hablar con ellos y poder ayudarlos a resolver sus problemas para que, entre comillas, no sean un peligro para la sociedad. Por supuesto que la razón por la que Juan quiere hacer esto es una razón que oculta en un momento y que en otro momento tendrá que revelar o al menos sugerir por razones que lo superan. Entonces es una historia muy gótica, es una historia, yo diría, de misterio más que de terror, y es una historia que bebe mucho de leyendas de toda Latinoamérica para contar la idiosincrasia de estos monstruos y darles una voz propia y particular a cada uno de ellos, y es un trabajo que me enorgullece muchísimo. Otro trabajo de ficción sonora que hice recientemente con la productora Posta es un trabajo que se llama Petria, en el que actúa Antonia Segers, la actriz del famoso Caso 63, que es quizás la ficción sonora más conocida en español y también en otros idiomas. Y Petria satisface una curiosidad muy particular mía, que era la curiosidad de contar una historia de aventuras a través de la geología de nuestro planeta, un poco. Yo cuando escribo poesía, que no es muy seguido, veo que tengo una inclinación muy particular por el mundo de las piedras y el mundo de las capas de los tiempos profundos de nuestro planeta, que es también una preocupación muy Lovecraftiana, ¿no? Lovecraft es un gran también influenciador de mi trabajo, pero de una manera un poco más tangencial. Digamos que el horror cósmico me apela mucho temáticamente, y yo creo que Petria es una historia de aventuras que tiene muchos guiños de horror cósmico, pero sobre todo tiene guiños a Indiana Jones, tiene guiños a Tomb Raider también. Entonces es una historia que habla de una geóloga chilena que se reencuentra con su hermano, o intenta reencontrarse con su hermano arqueólogo, en un mundo en el que hay muchísimos monolitos de un mineral antiquísimo del planeta, que es el zircón, y que aparecieron de un momento para el otro en nuestro planeta, sin darnos señales de por qué están ahí, sin darnos señales de si son seres conscientes, orgánicos o de otro tipo, y con efectos relativamente positivos en un mundo que estamos echando a perder de manera sistemática a los seres humanos a veces, ¿no? Y es la historia de cómo esta geóloga, que se llama Rita Ullman, decide meterse en uno de estos monolitos para tratar de entender qué está pasando
en el planeta y también en su propia vida, por supuesto. Hay otras ficciones sonoras en las que he trabajado con Estudio 80, que fue con la que hicimos Manual para hacer Juan Helsing. Esta segunda ficción se llama Nos vemos después, que es una idea original de un colega mío muy querido que se llama Jeremías Juárez, y con él coescribimos esta historia que es de ciencia ficción, pero es sobre todo sobre la amistad masculina entre dos muchachos, Martín y Santiago. Uno de ellos, Martín, es un chico que está viviendo con un cáncer terminal, y en ese contexto deciden comprar unos viajes en el tiempo para que Martín pueda visitar a Santiago en el futuro antes de que Martín fallezca en el presente. Es una historia bonita, escrita a dos voces, y que tiene decisiones súper difíciles para ambos personajes, porque en medio de esos viajes en el tiempo, por supuesto, surge la idea de qué significa aceptar la muerte y dejarla ir también, si eso es posible. He trabajado en otros proyectos, como por ejemplo 80 Cuentos, que es la única antología de ficción sonora latinoamericana en la que hicimos convocatorias de más de 80 historias de creadores y creadoras de todo el continente para que hicieran sus primeras ficciones sonoras, en muchos casos. En otros casos eran productores más experimentados, y eso también lo publicamos junto a Estudio 80. También recientemente, junto a Estudio 80, ganamos un premio Ondas a Mejor Podcast en Lengua Extranjera por La Cabina Telefónica, que es una ficción bilingüe en español y en inglés, en la que tuve el placer de trabajar como manager editorial y también como escritora de algunos de esos guiones. Y es una historia basada en las cabinas telefónicas de los 90 en Estados Unidos, con las cuales los inmigrantes latinoamericanos que llegaban allá llamaban a sus familias en Latinoamérica para contarse historias entre ellos y un poco vivir las comedias dramáticas de sus propias vidas, ¿no? Es una comedia romántica, casi una novela, diría yo, de 50 episodios. Entonces se lo pueden escuchar exclusivamente en Spotify y ya tienen todos los episodios para poder disfrutarlo. Y esos son algunos de los proyectos en los que he trabajado de ficción sonora. Se vienen más, y también espero poder escribir mucho más texto, incluido cuento y novela, próximamente. ¿Cómo fue el proceso de escribirlo y prepararlo para publicación? Bien, el proceso de escribir estas ficciones sonoras es de muchísima organización y muchísima planeación, sobre todo. No se trata de simplemente de tener una idea y ponerse a escribir sin consecuencia, aunque por supuesto que esa puede ser una manera de explorar la historia que uno quiere escribir, ¿cierto? Pero las ficciones sonoras constan de un proceso muy parecido al que se usa para escribir, por ejemplo, películas. Y con lo que me refiero a eso es que tiene que tener unos recursos previos para poder sentarse a escribir los guiones de esas ficciones sonoras y que puedan salir historias que puedan ser de interés para quien quiera que escuche tu podcast de ficción. Parte de esas herramientas incluye, por ejemplo, hacer esquemas de los episodios en los que detalles de manera concisa y útil cuáles son los puntos clave de cada episodio que van a pasar, cómo todo eso cuenta una historia más global. También incluye tener una Biblia del show, por ejemplo, que es un documento que detalla todas las reglas del universo del show que querés contar y que sirve como una guía para que tu escritura no se desvíe en cosas que podrían ser ilógicas para la trama, por ejemplo. Y más allá de esos recursos, lo que queda después es sentarse a escribir de manera disciplinada. Uno no escribe solamente cuando tiene ganas, eso es importante. Sobre todo hay que escribir cuando uno no tiene ganas de escribir, porque ahí es donde el músculo de la escritura se va ejercitando como para ser un escritor profesional.
Y parte de la escritura y de los borradores de los guiones es enfrentarse a mucha paciencia propia, poco juicio, es decir, hay que aceptar que los borradores, los primeros, van a ser borradores malos, y eso es parte del proceso, porque la lección más grande de escribir para mí me parece es que escribir en realidad es editar mucho, no es escribir y ya. Nosotros escribimos todo el tiempo en un montón de partes, escribimos en el celular, escribimos en redes sociales, escribimos por chat, y aún así en esos lugares editamos bastante. La escritura de guiones el proceso es similar, pero yo diría que llevado a su a su 180% de capacidad o incluso más. Estoy diciendo un número cualquiera exagerando, pero escribir sobre todo es editar, y me parece que ese es el proceso que uno más claro tiene que tener a la hora de escribir cualquier proyecto, ya sea guiones, textos, cuentos, novelas, poemas incluso. Hay que editar muchísimo. ¿Cuáles son los proyectos en los que estás trabajando ahora? ¿Cómo ha sido tu experiencia al publicar? Bien, yo trabajo como productora y manager editorial en una productora que se llama Estudio 80. Estudio 80 es una productora de podcast multilingües que está basada en Francia y que tenemos equipo en Colombia, en Italia, en México, y aunque suene que es un equipo gigante, en realidad somos pocas personas, pero estamos en distintos países. Y en Estudio 80, como empresa productora, hemos tenido la capacidad de levantar recursos para hacer nuestros propios originales. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener ideas de podcast de ficción o mi equipo puede tener ideas de podcast de no ficción que queremos hacer, y si tenemos un presupuesto con el que podemos ejecutarlo como un original, lo podemos hacer. Ejecutarlo significa producirlo y publicarlo y sacarlo al mundo prácticamente. En ese sentido funcionamos mucho como una editorial independiente, ¿verdad? Es como esa noción, como una agencia / editorial independiente. Entonces yo siempre he buscado que en mi trabajo como escritora pueda dedicarle la mayor cantidad de horas de mi día laboral a la escritura, y eso hay maneras distintas de conseguirlo, ¿verdad? Mi manera de conseguirlo ha sido tratar de encontrar trabajos que dentro de mi horario laboral me permitan escribir, porque yo no quiero que la escritura sea un hobby. Entonces esa ha sido mi manera de gestionar mis proyectos de escritura, en mi caso en el mundo del audio, ¿verdad? En otras ocasiones lo he hecho en el mundo del periodismo, como dije antes. Yo fui periodista de medios de comunicación varios años, específicamente de periódico y de revista, o sea, de medios impresos, también en sus versiones digitales. Entonces tuve la oportunidad de escribir muchísimos textos de distintos tipos y también de hacer muchos especiales digitales, etcétera, etcétera. Así que he encontrado el espacio de escribir en proyectos que son multimediales normalmente, como el podcast, ¿verdad? Ahora tengo ganas también de ir a la palabra impresa, que es todavía, por más que haya estudiado letras, sigue siendo un misterio para mí, cómo escarbar un espacio ahí, pero lo voy a averiguar pronto, ojalá. ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a escribir? Sí, yo creo que mi mensaje para quien quiera empezar a escribir es que lo hagan sin hacerse muchísimas preguntas sobre el tema. Yo creo que hay 1.000.000 de cursos de escritura, 1.000.000 de talleres, 1.000.000 de autores y autoras a los que se pueden acercar para que les den muchas herramientas para que puedan escribir. Pero me parece que lo más importante es que lo quieran hacer y que se sienten a hacerlo. A mí me gusta mucho escribir en grupos, en talleres. Es muy importante que a uno lo lean de manera crítica y de manera constructiva, que eso es importante. No hay que solamente mostrarle las cosas que escribís a tus amigos, a tu familia, no porque tus amigos o tu familia no te
no te quieran dar lo mejor de sí para retroalimentar tus textos. Pero retroalimentar la escritura no es algo intuitivo y no es algo que se resume solamente con un «ay, me gustó tu texto» o «no me gustó tu texto». Eso no es suficiente para escribir. Uno necesita de gente que esté aprendiendo o que sepa, o que tenga experiencia, o que le interese entender qué está pasando en el lenguaje de tu texto para que un texto funcione o no funcione según tus objetivos como escritor. Y ese tipo de criterio no se puede encontrar en cualquier lado, lamentablemente, hay que saber buscarlo. Entonces, yo les recomendaría a cualquier persona que quiera escribir que vaya a talleres de escritura, todo lo que pueda, que rápidamente se suelte a mostrarle sus textos a otras personas. Hay que perder el miedo de mostrar nuestros textos. Spoiler alert, uno nunca pierde el miedo de mostrar sus textos, pero lo que sí se pierde es el miedo a que te critiquen de manera no constructiva. ¿Por qué? Porque en los talleres siempre tiene que haber retroalimentación constructiva. Si alguien se burla de tu texto, esa persona no debería estar en ese taller. Y si vos te burlás del texto de una persona, no deberías estar en el taller. Y cualquier escritor o tallerista responsable no daría cabida a ese tipo de comentarios porque no tiene ningún sentido y no estamos ayudando a nadie con ese tipo de retroalimentación. Entonces, nada, buscar talleres, escribir, hacerse una rutina de escritura, me parece importante, así como todos los días almorzamos durante 1 hora, 2 horas, no sé, no importa. Deberíamos buscar espacio en la semana para escribir de manera obligatoria. Esas son mis recomendaciones básicas. Yo las he usado desde siempre, las sigo usando hoy y yo creo que eso es lo que construye una carrera en la escritura. Este podcast está disponible gracias a iVoox y está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados fueron obtenidos en Free Music Archive y son Creative Writing e Illustrated Novel de Chad Crouch, Readers Do You Read de Chris Zabriskie y Right Here, Right Now de PC One. Gracias por escucharnos.